Acaba de salir al frente nada más y nada menos que el presidente estadounidense Joe Biden en una carta que le ha mandado al Congreso donde afirma que Rusia va a ganar el conflicto a fin de año. Así como lo están escuchando, Rusia le va a ganar a Ucrania en unos días. ¿Esto realmente es así? ¿De qué se trata esta nueva afirmación por parte de la Casa Blanca? Vamos a comentarlo. Sin la acción del Congreso, a finales de años nos vamos a quedar sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania. Ello va a aumentar la probabilidad de las victorias militares rusas. Y Vladimir Putin va a tener una victoria sobre Ucrania para final de año. Esto dice en una carta enviada al Congreso de Estados Unidos la administración del presidente Joe Biden. Así como lo están escuchando, la advertencia al Congreso entonces está dada. La Casa Blanca ha alertado el día de hoy que si no se va a aprobar el desembolso a los fondos a Ucrania, Estados Unidos le dará un disparo en la rodilla en el campo de batalla precisamente a la administración de Volodymyr Zelensky. Y para fin de año, el presidente ruso Vladimir Putin podría ganar el conflicto que inició en febrero del 2022. En una carta entonces firmada por Shalon Young, jefa de la Oficina de la Administración y Presupuestos de Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden asegura que sin una acción del Congreso hacia finales de año entonces, el gobierno ya no va a tener con qué alimentar a la administración de Volodymyr Zelensky en el campo de batalla. Ella misma dice que quiere ser clara, el Congreso que no está actuando va a generar que a finales de este año se queden sin recursos para las armas y equipo para Ucrania y para proporcionar equipos de las reservas militares estadounidenses. No hay un pozo mágico de financiación disponible para hacer frente a este momento. Nos hemos quedado sin dinero y casi sin tiempo. Dice la carta que está dirigida nada más y nada menos que, primero, al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, al líder demócrata de la propia Cámara, Hakeem Jeffries, y también al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, además del propio líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Es decir, ya no solamente se le está advirtiendo a los propios republicanos de lo que puede terminar pasando, sino incluso a los demócratas. Lo que está diciendo la administración de Joe Biden a través de Young es que, bueno, por si acaso, los riesgos de no aprobar la financiación están por cortar el suministro de armas y de equipos estadounidenses, que aumenta completamente la probabilidad de la victoria militar rusa. Y ahora empiezan las preguntas. ¿No se suponía que Estados Unidos no era parte del conflicto? ¿No se suponía que esta era una situación, una guerra de Ucrania y no de los gobiernos de Occidente? Porque ahora dice que sin su ayuda van a perder. Claro, esto es algo obvio, pero esta ha sido la afirmación que todo este tiempo ha mantenido Estados Unidos para seguir armando hasta los dientes a la administración ucraniana. Ella misma, la propia funcionaria, ha dicho que debe subrayar que ayudar a Ucrania a defenderse y asegurar su futuro como nación soberana, democrática, independiente y próspera terminaría favoreciendo a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Ella dice entonces que los paquetes de asistencia de seguridad ya se han vuelto cada vez más pequeños y las entregas de ayuda más limitadas. Sin esta ayuda, que va a terminar cesando, se van a causar problemas importantes para Ucrania. No es la primera vez que se habla de que la situación en Ucrania es preocupante, pero sí es la primera vez que incluso se da una fecha a la eventual victoria de Rusia. Recordemos que el propio Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, también salió al frente a decir que, bueno, pronto se vienen malas noticias desde Ucrania. Ahora, lo que se está diciendo es que incluso la economía de Ucrania está colapsando, y si esto sucede, no podrá seguir luchando. Putin lo entendería muy bien, razón por la cual Rusia ha hecho de la destrucción de la economía de Ucrania un elemento central de su estrategia, lo que se puede ver en los ataques contra las exportaciones de cereales y la infraestructura energética de Ucrania. Ha afirmado ella misma en una carta, es decir, que la estrategia real de la administración en el Kremlin es atacar al sector económico de Ucrania porque sencillamente no lo tienen, y quienes lo están manteniendo son países externos. Esta es la realidad del conflicto que ahora han tenido que salir al frente los propios funcionarios estadounidenses a admitir. Entonces, la pregunta es obvia: ¿esta ayuda que va a entregar el Congreso va a cambiar completamente este escenario? Pero antes, ¿realmente van a enviar esta ayuda o sencillamente van a hacer caso omiso a lo que está diciendo el propio presidente estadounidense?
Desde hace varios años, el rico Emirato Qatar trabaja para ser considerado un actor clave en la escena internacional, en la geopolítica actual. Su enorme cantidad de dinero y la flexibilidad diplomática le permite tener, por ejemplo, buenas relaciones con todos. En la guerra entre Israel y Hamas, y con, en este caso, la venia del propio Estados Unidos, consiguió una corta pero valiosa tregua, pero no se quedarían tranquilos hasta conseguir el fin de las hostilidades. Y es que Qatar empieza a tener una situación bastante protagónica en este escenario. El pragmatismo ante todo. Parece que esta sería pues la consigna diplomática de Qatar. Si es necesario reunirse con Dios y con el diablo para ganar ciertos réditos y convertirte en un mediador indispensable en la geopolítica global, los cataríes están yendo precisamente por esto. Ya aprobaron el poder, por ejemplo, con la propia organización del Mundial 2022 y ahora quieren demostrar que podrían desenredar uno de los conflictos más complejos, ya no solamente de Oriente Medio, sino de la historia de la humanidad. Aunque el pasado viernes se terminó venciendo la tregua de 7 días decretada entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, casi 2 meses después de los bombardeos y de muchos fallecidos, por lo menos se pudo destrabar el nudo y llegar a un acuerdo que involucraba la liberación de prisioneros de ambos lados. Y en este caso, como hemos comentado en anteriores videos, esto también mandaba un mensaje a Estados Unidos, porque el gobierno estadounidense no logró lo que Qatar sí. Y claro, esto demuestra la zona de influencia, o al menos esta situación de presencia geopolítica que tiene precisamente Qatar. Y sí, en este caso, la guerra está lejos del punto final, pero las negociaciones han puesto en el foco en Qatar y cómo esto llegó pues a convertirse en un actor clave que es capaz de reunirse con las potencias de Occidente y al mismo tiempo tejer influencias con Irán, con los talibanes en Afganistán y organizaciones como Hamas y el Hezbollah. Todo en nombre de la diplomacia. Claro, aquí hay algo importante a tomar en cuenta. ¿Cuál es realmente la estrategia o el beneficio que buscaría Qatar? Es algo evidente, empezar a posicionarse en la geopolítica actual, algo que de manera un poco más agresiva y sobre todo económica y energética ha logrado, por ejemplo, la propia administración de Arabia Saudita a través del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Sin embargo, las históricas relaciones con Hamas, en este caso de Qatar, son las que ahora les estarían siendo útiles para el diálogo, dado que ni Estados Unidos ni mucho menos Israel están dispuestos a negociar frente a frente con los islamistas palestinos que desataron el tenso escenario que se vive hasta el día de hoy y que inició pues el 7 de octubre pasado. Qatar entonces estaría empezando a trabajar una estrategia que va un poco más allá. Por ejemplo, las relaciones de Qatar con Hamas no son superficiales. Desde el 2012 alberga en Doha, la capital, las oficinas políticas del movimiento islamista, donde también vive su principal líder, Ismail Haniyeh, y el jefe del buró político del grupo, Khaled Mashal. No solo eso, Qatar financia la administración pública de Gaza y se calcula que el apoyo económico que brinda desde el 2014 ha superado los más de $1.000 millones. Estamos hablando de un interés por Palestina que Qatar no solamente lo trabaja a través de la situación diplomática, sino también económica. Y es que el gobierno de Qatar ha financiado al gobierno de Hamas en Gaza, pues la entrega de unos $30 millones cada mes demostrarían esta situación. Diplomáticos de Qatar viajan a Doha desde Tel Aviv. Israel les permitía viajar con el dinero hasta Gaza, con lo que pagan, por ejemplo, los servicios públicos de la propia franja. Ahora, esto lo cuentan diferentes expertos que demostrarían pues cuál es la verdadera estrategia de Qatar, una zona de influencia que no es gratis y que evidentemente demostraría que este país tendría el suficiente poder económico, geopolítico y sobre todo que los impulsa a una imagen en la carrera hegemónica que hemos comentado en anteriores ocasiones, en la cual ellos mismos estarían inmersos. Ahora, la pregunta es obvia: ¿Qatar va a lograr salir adelante o sacar adelante algún tipo de negociación o de freno en este escenario? Y más importante aún, con este conflicto y con la derrota inminente o al menos la pérdida de diferentes territorios de la propia administración en la Franja de Gaza, ¿Qatar va a hacer algo al respecto? Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.